Hola a todos, bienvenidos a una efeméride con historia. Catalina de Aragón, la hija menor de los reyes católicos, ha pasado a la historia como la primera esposa de Enrique VIII, quien fue rey de Inglaterra. Y es que Catalina fue una pieza más en la política de alianzas matrimoniales practicadas por dichos monarcas con sus hijos. Así, previamente casaron a su hija Isabel con el príncipe Alfonso de Portugal, para más tarde, y debido a la muerte de éste, casarla con su sucesor, con Manuel el Afortunado. A los reyes católicos les interesaba este vínculo con Portugal no solamente por motivos sentimentales, porque la madre de Isabel la Católica fuera portuguesa, sino porque en una época de descubrimientos y navegaciones les venía muy bien tener un fácil acceso al Atlántico. Para sus hijos Juan y Juana proyectaron casarlos con Margarita y Felipe el Hermoso. De esa manera enlazaban con la Casa de Borgoña y el Imperio. Finalmente, María sustituyó a su hermana Isabel como esposa de Manuel el Afortunado, cuando éste quedó viudo. Como dije al principio, Catalina ha pasado a la historia por ser la primera esposa de Enrique VIII, quien pertenecía a la casa Tudor. Sin embargo, para Catalina este no era su primer matrimonio. Fue otro miembro de la casa Tudor, Arturo, hermano de Enrique VIII, su primer esposo. Las negociaciones para ese primer matrimonio no fueron fáciles. Tanto es así que éstas se prolongaron durante 10 años, lo cual no les importó, porque si algo tenían claro los monarcas de ambos reinos era que se interesaban mutuamente. A los reyes católicos les venía muy bien una alianza con Inglaterra, con el fin de distanciar a dicho país de Francia, cuyo rey Carlos VIII aspiraba al reino de Nápoles, aspiración que le enfrentaba a Fernando el Católico. Y si importante era para los reyes católicos este matrimonio entre Catalina y Arturo, no menos lo era para Enrique VII, rey de Inglaterra y padre de Arturo, así como para la dinastía que representaba, para los Tudor. Para estos, enlazar con los Trastámara, la dinastía a la que pertenecían los reyes católicos, significaba legitimar su derecho al trono inglés, independientemente de que la victoria de los Tudor en la guerra de las dos rosas contra los York les hubiera posibilitado el ascenso al trono. Y es que con anterioridad el rey de Inglaterra, Enrique IV, había otorgado una ley que prohibía a los Beaufort, a los hijos ilegítimos de su padre Juan de Gante, acceder al trono. Y Enrique VII era uno de ellos, por ser hijo de Margarita Beaufort. Por el contrario, Isabel la Católica era nieta de Catalina de Lancaster, hija también de Juan de Gante, pero legítima hija. Los reyes católicos despidieron a su hija Catalina en Granada, ya que no podían acompañarla por sublevaciones de los moros en Ronda. Catalina atravesó España desde Granada hasta el puerto gallego de La Coruña, en donde debía de embarcar rumbo a Inglaterra. El 17 de agosto, Catalina y su séquito de 55 personas, entre los que se encontraban los condes de Cabra, el arzobispo de Santiago, los obispos de Salamanca, Osma y Mallorca, y doña Elvira Manuel, quien era su primera dama de honor, embarcaron junto a los numerosos bultos que componían su rico ajuar de 2,5 millones de maravedíes en sedas, paños, brocados y los cofres que contenían su dote de 200.000 ducados de oro. Sin embargo, y aunque partieron con buen tiempo, los vientos se fueron haciendo desfavorables y se vieron obligados a volver a puerto. Un segundo intento les llevó a verse atrapados en mitad de una tormenta, buscando refugio en el puerto cántabro de Laredo. Los ingleses, preocupados por el estado de Catalina, quien necesitó unos días para recuperarse, enviaron a uno de sus mejores pilotos para auxiliarles.
Finalmente, los últimos días de septiembre partieron de manera ya definitiva, llegando al puerto de Plymouth el 2 de octubre. Catalina comenzó su viaje hacia la capital del reino, y cuando la comitiva de ésta se hospedaba en la pequeña localidad de Dogmersfeld, llegó la noticia de que el monarca y su hijo Arturo se dirigían al lugar para conocerla. Un miembro de la delegación española salió al encuentro del monarca y le comunicó que su soberano señor le había dicho que no debía de haber comunicación ni compañía entre ellos y Catalina hasta el día del matrimonio. Ante este problema, Enrique VII reunió a su consejo, quien le indicó que el séquito de Catalina estaba ya lo suficientemente dentro de su reino como para que los castellanos respetaran las leyes de Inglaterra, así como la disposición del monarca, por lo que padre e hijo se presentaron en el lugar donde estaba alojada Catalina. Las sirvientas de ésta salieron al encuentro de ambos, pretextando que Catalina se encontraba en camisón, a lo que el monarca contestó que la vería aunque estuviera acostada en la cama. Finalmente el monarca y su hijo pudieron verla, siendo esta la primera vez que los prometidos se veían. Catalina vio a un muchacho alto, rubio y de complexión delicada, y Arturo, por su parte, vio a una joven de cutis sonrosado, ojos claros y abundante cabello suelto a la espalda. Impresionado por todo lo que vio, Arturo comentaría que nunca fue más feliz que el día en que vio por primera vez el rostro de la princesa. Catalina hizo su entrada solemne en Londres el 12 de noviembre de 1501 y lo hacía montada en una mula blanca vestida a la moda española y con sombrero redondo sobre un bonete rojo. 2 días después, Catalina hizo su aparición en la catedral londinense de San Pablo para contraer matrimonio con Arturo. Los que allí se encontraban comentaron la riqueza de sus vestidos, llamándoles especialmente la atención su tocado. Llevaba una cofia de seda blanca con un borde de oro, perlas y piedras preciosas que le cubría hasta la cintura. Los padres de Arturo, los reyes de Inglaterra, asistieron a la boda, pero por motivos de protocolo lo hicieron ocultos desde un balcón. Después de 3 horas, los novios salieron del templo de la mano. Catalina tenía 16 años y su ya esposo 15. Grandes banquetes, festejos, torneos y bailes sucedieron a la boda para las clases elevadas, y títeres y tiros al arco, entre otras cosas, para el público en general. Catalina y Arturo iniciaron su vida en común en Ludlow Castle, residencia oficial del príncipe, desde donde comenzaron una labor de patronazgo en Ludlow. El matrimonio duró tan solo 5 meses, porque Arturo contrajo unas fiebres infecciosas que se conocieron como el sudor inglés y que afectaron a toda la comarca. La misma Catalina enfermó, pero consiguió superar la enfermedad, mientras que Arturo falleció a los 5 días de haberla contraído. Catalina, por tanto, quedó en una difícil situación, en un país extraño del que apenas conocía el idioma y sola, ya que todos los que la habían ensalzado se retiraron de su lado una vez fallecido el príncipe. Tan solo se vio amparada por la reina Isabel, su suegra, quien ordenó que la llevaran a Londres, ciudad donde disfrutaría de un mejor clima. Sin embargo, al cabo de no mucho tiempo tampoco pudo contar con su protección, porque falleció a los 37 años al dar a luz a un niño que sobrevivió unas pocas horas. Los reyes católicos supieron de todo lo que le estaba ocurriendo a su hija 2 meses después de ocurrido, cuando todavía no estaban repuestos de la muerte de su hijo Juan. En cuanto supieron de lo acontecido, enviaron a un emisario para reclamar los derechos de Catalina, y estos eran los 100.000 escudos de oro que constituían la primera parte entregada de la dote de ésta, así como las tierras de los condados de Gales,
Chester y Cornualles, la dote prometida por Arturo. Igualmente, los reyes católicos rogaban que fuera devuelta su hija lo antes posible, tanto por su corta edad como para que recibiera el correspondiente consuelo de sus padres. Pero al mismo tiempo, tanto los reyes católicos como el rey de Inglaterra persistían en su idea de establecer una alianza. Así, Enrique VII se ofreció para casarse con Catalina, a lo que Isabel la Católica contestó que sería una acción vergonzosa tal que nunca se ha concedido. Solo oírla ofende escucharla. Por nada de este mundo consentiremos en ello. Isabel, por su parte, hizo otra propuesta. O Catalina se casa con Enrique era el segundo hijo de Enrique VII y nuevo príncipe de Gales, en cuyo caso recibiría una nueva dote y además el tratado de alianza sería mejorado, o bien la princesa vuelve a España. Y para que Enrique VII desistiera de su idea de casarse con Catalina, le sugieren un matrimonio con una parienta de Fernando, con la joven reina de Nápoles. Mientras, Catalina lo único que deseaba era volver a España, y así se lo pidió por escrito a su padre, terminando la misiva con que, fuera cual fuera su decisión, se sometería siempre a la voluntad de sus padres. Y así fue, porque el nuevo tratado matrimonial se firmó en 1503. Por aquel entonces Catalina tenía 18 años y Enrique 12, muy joven, por tanto, como para casarse. Mientras llegaba ese momento, Catalina estudió más profundamente la lengua inglesa, hizo excursiones por el país, visitó monasterios y en ellos pudo demostrar su generosidad, haciendo donaciones. Realmente durante ese tiempo Catalina ejerció en cierta manera como una diplomática al servicio de la monarquía hispánica. Los mismos cronistas de la época decían de ella que poseía unas cualidades intelectuales con las que pocas reinas podían rivalizar. Poseía un gran conocimiento del latín, aptitud para la música y la danza, y una gran destreza para la caza y la hípica. Su alta formación fue elogiada por humanistas de la talla de Luis Vives y Erasmo de Róterdam, quienes la calificaron de milagro de educación femenina. De su padre aprendió la habilidad política y de su madre, además de su gran parecido físico, heredó la madurez precoz, su profunda religiosidad y sus cualidades morales. Con esta mujer fue con quien el ya Enrique VIII se casó en 1509. Tenía 18 años y Catalina 24. Previamente, para que ese matrimonio se pudiera llevar a cabo, fue necesario conseguir una dispensa papal, porque el derecho canónico prohibía que un hombre se casara con la viuda de su hermano. Para conseguir esa dispensa se argumentó que el matrimonio con Arturo no era válido porque no llegó a ser consumado. Los primeros años de matrimonio estuvieron presididos por el amor, así como por los festejos, diversiones, torneos, carreras de caballos. A muchas de ellas acudía Catalina, pero mientras a Enrique le gustaba la ostentación, no así a ella, quien llevaba una vida sencilla y quien daba preferencia a sus obras de caridad sobre las diversiones. En busca de un heredero al trono, Catalina se quedó embarazada varias veces, pero sufrió bastantes abortos, así como la pérdida de 3 hijos al poco de nacer. Solo sobrevivió una niña, María, quien llegaría a ser reina de Inglaterra. Los años pasaban y el ansiado varón no llegaba, al tiempo que la belleza de Catalina se iba perdiendo. Todo ello distancia a la pareja, y esa distancia se convierte en un abismo cuando aparece en la vida de Enrique VIII una mujer. Se llamaba Ana Bolena y era dama de la corte. La hizo su amante, pero con ella, y a diferencia de otras amantes que tuvo, quiso dar un paso más.
quiso convertirla en su esposa. Para conseguir su objetivo, solicita al Papa la anulación de su matrimonio, apoyándose en el capítulo 20 del Levítico del Antiguo Testamento, y que dice así: «Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia». Catalina, por su parte, alega que el matrimonio no fue consumado y que además existía una dispensa papal. El Papa finalmente no concede la nulidad y con ello le da la razón a Catalina. Entonces el rey propone retirarla a un convento. Catalina no acepta ninguna de las ofertas de Enrique para llegar a una disolución pactada del matrimonio y se niega a que su hija María sea declarada bastarda. Pese a todo, Enrique no desiste de su propósito de casarse con Ana Bolena, y ante la negativa de Catalina a sus propuestas y sin el apoyo del Papa, se autoproclama jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, estableciendo el anglicanismo. Y es que el anglicanismo era una rama del protestantismo que contemplaba el divorcio. Toda esta situación provoca, por un lado, un cisma con la Iglesia católica y, por otro, el destierro de Catalina al castillo de Mor en 1531. De allí fue trasladada al castillo de Kimbolton y fue en este castillo donde intentaron, con amenazas de muerte, que firmara el acta de sucesión. Mediante este acta lo que pretendía Enrique era asegurar el trono para el hijo que tuviera con Ana Bolena. Catalina lógicamente se negó y en represalia le retiraron prácticamente a todos sus sirvientes españoles, dejándola únicamente a su médico, boticario y confesor. Aislada del mundo, no se le permitía comunicarse ni siquiera de forma escrita. Su salud iba a la deriva y los dolores y las náuseas formaron parte de su día a día. Para colmo de males, los problemas económicos le llevaron a vender lo que tenía un gran valor sentimental para ella, las joyas de sus padres, y esto lo hizo para poder pagar a sus sirvientes. Catalina murió en la más absoluta soledad a los 50 años, después de haber recibido la extrema unción y después de haber rezado durante 2 horas en voz alta por su hija, por Inglaterra y, aunque os pueda parecer extraño, por su esposo. Cuando Enrique VIII supo de su muerte, se vistió de amarillo, con una pluma blanca en el gorro, dio un baile en Greenwich y mostró a Isabel, la hija que había tenido con Ana Bolena. Cuando Catalina falleció, empezó a correr el rumor de que había sido envenenada por Enrique VIII o Ana Bolena. Estos rumores empiezan cuando el embalsamador encargado de preparar el cadáver encontró una gran mancha negra en el corazón. Sus palabras fueron las siguientes: «Encontré todos los órganos internos sanos y normales, con excepción del corazón, siendo muy negro y espantoso a la vista». Las descripciones que aportó el embalsamador posteriormente fueron analizadas por expertos y concluyeron que pudo ser un tipo de tumor cancerígeno. Por tanto, se descarta que fuera envenenada. Probablemente murió de un cáncer desconocido en aquella época. Además, el que Catalina solo aceptara ingerir alimentos elaborados en su propia habitación hace más improbable el que fuera envenenada. Fue enterrada en la catedral de Peterborough, con un ceremonial propio de una princesa viuda y no de una reina consorte de Inglaterra. Sin embargo, el sentimiento del pueblo inglés hacia ella fue como si de una reina se tratara, porque en su capilla fúnebre ardieron nada menos que 1000 cirios. Reina consorte que llegó a ejercer una regencia en 1518 mientras Enrique se encontraba en Francia, y gracias a la cual se logró frenar una invasión escocesa. En los funerales que se sucedieron en las poblaciones cercanas asistieron alrededor de 800 personas. Incluso hoy en día nunca faltan flores frescas en su tumba, en donde además se recalca que es reina de Inglaterra.
El ayuntamiento de esa localidad organiza anualmente un acto conmemorativo en honor a ella. Frente a la tumba se puede leer la última carta que Catalina escribió a su esposo y que dice así: Mi más querido señor, rey y esposo, la hora de mi muerte se acerca. No puedo elegir, pero por el amor que siento por vos, debo advertiros de vuestra salud del alma, que deberíais preferir a todas las consideraciones del mundo o de la carne, por las cuales me habéis arrojado a muchas calamidades y a vos mismo en muchas dificultades. Os perdono todo y ruego a Dios que haga lo mismo. En las siguientes líneas le encomendaba a la hija de ambos, a María, rogándole que fuera un padre para ella. También manifestaba su preocupación por sus servidores, para que tuvieran la paga de un año aparte de lo que les correspondía. Sus palabras finales hacia Enrique fueron: Finalmente hago este juramento, que mis ojos os desean por encima de todas las cosas. Adiós. Una biografía del siglo XVII nos dice que el monarca lloró con esta carta, aunque también existe una leyenda popular que dice que no le pareció tan dolorosa la muerte de Catalina. En la tumba de Catalina se puede leer el siguiente epitafio: Aquí descansa el cuerpo de Catalina de Aragón, reina de Inglaterra, primera mujer de Enrique VIII, que murió en el castillo de Kimbolton el 7 de enero de 1536 a la edad de 50 años. No solamente el pueblo inglés siente devoción por ella. Sucesivos reyes se han encargado de cuidar con esmero el lugar en donde se halla sepultada. En 1930 la reina María de Teck, quien fue esposa de Jorge V, hizo colocar junto a la tumba unos estandartes con las armas de Catalina como reina de Inglaterra y como infanta de Castilla y Aragón. El 10 de enero de 1981, estos estandartes, ya muy deteriorados, fueron sustituidos por otros donados por Isabel II de Reino Unido. Catalina tuvo una innata generosidad que le llevó a emprender numerosas acciones en pro de los pobres. Mostró un interés especial en crear escuelas para niñas. Creó un nuevo colegio en Oxford, así como el Real Colegio de Físicos. Se encargó de llevar a Inglaterra la fabricación de encajes. Se mejoró la agricultura intentando que se aclimataran nuevas variedades de productos como frutales y hortalizas. En fin, Catalina fue una adelantada a su época. Por eso no es extraño que alguien como Shakespeare la llamara la reina entre las reinas de la tierra.